Bendiciones para todos en este nuevo día. Es un de verdad regalo de Dios podernos encontrar, estudiar la palabra, reflexionar, pero por sobre todo ser edificados y ser bendecidos, pues el consejo de Dios es el que nos permite llevar una vida verdaderamente de victoria. Llevar una vida victoriosa no consiste en vivir como a mí me parece o de acuerdo al estándar que el mundo y la sociedad nos están marcando. Llevar una vida victoriosa implica y concierne a vivir conforme al plan perfecto y maravilloso de Dios. De eso se trata. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos estudios de la palabra. ¿Por qué? Porque es en la palabra donde se nos revelan todos los planes, planes de bien, planes de bendición, planes de grandeza que tiene Dios para nuestras vidas. Así que Dios no se mueve bajo los estándares sociales. Dios no direcciona su poder y su favor sobre la iglesia, sobre sus hijos, para darles el estilo de vida que el estándar social impone. Dios genera toda la fuerza, desarrolla todo su poder, enfoca todos sus propósitos en llevarnos a vivir la vida como Él la ha diseñado, para que usted y yo andemos bajo su perfecta voluntad. De eso se trata y por eso es tan importante que usted y yo podamos vivir bajo el control de Dios, bajo la dirección y la guianza de su Santo Espíritu, fundamentado en los patrones bíblicos que están establecidos en su palabra, fundamentados en las doctrinas, en los principios del reino de Dios. Porque acuérdense que Jesús vino a la tierra con dos propósitos. Número uno, a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y número dos, a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, dentro de todos estos patrones, vamos a entrar hoy a estudiar la palabra, vamos a ser edificados, vamos a ser bendecidos. Así que prepárese, tome su Biblia, y reciba esto que Dios nos trae en esta hora. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque hoy tenemos una vez más la oportunidad de confrontarnos a la luz de tu palabra, de conocer, de ser edificados, de ser bendecidos y de prepararnos para todas las cosas maravillosas que tú tienes. Háblanos en esta hora, Señor, prepáranos, Padre amado, para poder vivir una vida conforme al diseño divino que tú has hecho, Señor. Una vida bajo el control tuyo, Señor, donde nosotros podamos vivir total, completa y plenamente sometidos a ti, haciendo tu voluntad y caminando como tú lo has determinado. En el nombre de Jesús, inclinamos nuestro rostro a ti, en el nombre de Jesús sometemos nuestro espíritu a ti y nos preparamos para recibir todo lo que tienes para cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y una bendición muy especial en esta hora. Eh, Siempre será un buen día si el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y creo que este es un día muy especial porque Él está hoy con nosotros. Pues somos el templo del Espíritu de Dios y Él está dentro de cada uno de nosotros. Él habita en nosotros. Y gracias en esta hora por oír y recibir esta palabra, pues eso muestra que usted tiene hambre de Dios. Y hoy quiero hablarles de la importancia de entregarle el control total de nuestras vidas al Espíritu Santo. Usted puede llamarle tal vez caminando con el Espíritu, sometidos al Espíritu, viviendo en completa obediencia, como quiera. Pero lo importante es que entendamos que la iglesia debe vivir bajo el total control del Espíritu para poder entregarle nuestras vidas y poder hacer todo lo que Él quiere y así prepararnos para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Y es que en nuestro país tenemos libertad de culto, pero al mismo tiempo hay algo contradictorio. No se puede imponer ninguna religión o credo, pues la libertad de culto también cobija a los ateos y todos tienen derechos y deben ser respetados. Y hoy no se puede obligar o imponer la Biblia en ninguna parte pública,
Anteriormente en los juzgados, los jueces tenían la Biblia. Anteriormente algunos dirigentes de los estamentos gubernamentales usaban la Biblia. Hoy no se puede hacer esto, no se puede imponer los principios bíblicos. Un juzgado no puede tener un retablo con los 10 mandamientos, ni en un colegio, ni nada que tenga acceso a un público variado. Y a comienzos de este nuevo ciclo, en países como en Estados Unidos, ha sido sacado la Biblia y sus principios de todo lugar público. El estado, por ejemplo, de California fue el primer estado de los Estados Unidos en hacerlo, y así varias naciones siguieron este ejemplo y lo han venido haciendo en todo el continente. Y hoy hemos venido sacando a Dios de nuestra sociedad, de nuestros colegios, de nuestros estados gubernamentales, de los órganos de control, de muchos entes que tenían contacto con el público, y se mostraba la Biblia, se mostraban los principios bíblicos y se trataba de regir todo basado en los principios que la palabra de Dios nos da. Hoy un profesor puede traer a su clase material homosexual, hoy un profesor puede traer a su clase material pornográfico o lo que desee, pero si tiene una Biblia y quiere enseñarla, es posible que sea reprendido y hasta despedido por tratar de hacerlo. Ya esto ha pasado. Y esto mismo pasó en Europa. Hoy Europa es una sociedad completamente secular. Sacaron el nombre de Dios y por completo de la mente de la sociedad. Países como Suecia, tú vas y preguntas por Jesús y dicen, ah, sí, es el Dios de los judíos y no más. Hay un conocimiento cultural, y esto de verdad nos duele mucho, pues para muchos que piensan que esto no tiene importancia, óyeme bien, la verdad es que sí tiene una relevancia fundamental. Y otros dicen, pero no hay problema, finalmente la ley de Dios está en nuestros corazones. Y no, no es así, pues Dios dijo que estos mandamientos deben estar frente a nuestros ojos. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 y 9. Dice así, y hablando de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y amén. El llamado de Dios y el principio de Dios es que las leyes de Dios estuviesen escritas en los postes, en las paredes, estuviesen atadas en nuestras manos. En otras palabras, fuera un recordatorio permanente y continuo de Dios, de sus mandatos en nuestras vidas. Y estos mandamientos debían estar cerca de cada uno de nosotros y deben estar lo más visible, dice la palabra de Dios, frente a tus ojos. Y debes colocarlos en tus habitaciones. Y fue Dios mismo, con su propio dedo, quien en alguna ocasión las escribió. Entonces, no podemos desvirtuar esto. Y muchas veces oigo decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es cierto, pero ¿qué con los mandamientos de la ley de Dios? Y si están resumidos en una ley moral que están dentro de nosotros, ¿por qué Dios nos habló de tenerlas en lugares visibles, de estarlas leyendo continuamente y de estarlas recordando permanentemente? Pero, ¿cuáles de los mandamientos estamos fallando si no los tenemos presente? Y es que Dios hoy nos sigue diciendo, no debes mentir, no debes matar, no debes adulterar. Pero si los ángeles hoy en día cometieran un error, ¿se imaginan lo que podría pasar en el mundo celestial? Y por eso es que Dios no quiere que su ley desaparezca del medio de su pueblo, pues esto sería caótico. Dios no quiere un pueblo sin ley, Dios no quiere una sociedad sin ley. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Entonces debemos retomar el estudio de la palabra, debemos retomar los principios de la palabra. Hoy hemos bajado, como se dice, la Biblia, o la hemos descargado en nuestro celular, pero es más de una información. Es rara vez que uno encuentre una persona que quiere abrir la Biblia y quiere estudiarla. La Biblia
nos lleva a sacar un tiempo para Dios, nos lleva a apartarnos, nos lleva a meditar, nos lleva a estudiar, nos lleva a remarcar, nos lleva a reflexionar. A mí me encanta cuando yo abro mi Biblia. Yo amo mi Biblia porque está marcada, porque está resaltada. Yo amo mi Biblia porque cuando la tomo me confronto con un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Siento que algo especial estoy viviendo, siento que algo especial estoy experimentando, siento que algo especial está pasando en mi vida y es que Dios me está hablando. ¿Por qué es vital y por qué es fundamental tener contacto con la ley de Dios? Mire lo que está pasando en nuestra nación. La policía matando civiles inocentes, los jueces violando la ley, amangualándose para ministrar justicia de acuerdo, al parecer, de acuerdo a los arreglos privados y particulares que se han hecho con algunos bandidos. Mire niños violados, abusados. Mire el seno de los matrimonios basados en violencia intrafamiliar. Mire el pecado en toda su manifestación inmoral. Miren personas en pecado, con comportamientos aberrantes, ganando cada día más terreno, ocupando cargos de gobierno, de importancia, de relevancia. Mire el desempleo, el hambre, la miseria, la mortandad. Y definitivamente una degradación total de la moralidad de nuestra sociedad. Hay confusión, porque estamos apartados de la mano poderosa de Dios, porque nos hemos olvidado de su ley, nos hemos desligado de la ley de Dios. La pandemia no ha terminado. Europa está experimentando una segunda ola y nosotros no nos hemos percatado. Dios no lo hizo, pero tampoco lo detuvo. Dios habría podido haberlo detenido, pero es que Dios está hablando. Las noticias citan la Biblia. ¿Qué días oí en un noticiero algunos aparte de Apocalipsis 17? Pero en realidad no saben lo que están pasando. Sí hablan de las copas de la ira, de los juicios de Dios, y en realidad eso no es lo que está pasando. Y es que Dios está hablando, nos está recordando que su venida está cerca y nos dice que si no estamos listos y preparados para partir con Él, vendrá un gran juicio sobre la tierra. Y muchos que persisten en vivir sin ley y conforme a las concupiscencias van a sufrir las consecuencias de dicho juicio. Y en medio de toda esta pandemia tenemos grandes territorios inundados, fuertes diluvios, huracanes, tornados y otros territorios, en el caso de California, en los Estados Unidos, están en llamas, ardiendo, con miles de hectáreas consumidas por el fuego. El humo que se ha desprendido ha debilitado más la capa de ozono. En estos días, en esta semana que acaba de pasar, se desprendió un bloque de hielo de 115 kilómetros en la Antártida a causa del calentamiento global. Esto hará que suba el nivel del agua, esto hará que haya un cambio climático impresionante, o sea que se acercan temporadas de verano y de invierno más fuertes de las que estamos viendo. Y con todo esto, Dios nos sigue hablando hoy. No podemos ser una sociedad sin ley, no podemos ser una nación sin ley, no podemos ser familias y aún iglesias sin ley, viviendo según nuestro propio parecer. No podemos sacar la ley de Dios de nuestras vidas y seguir como si nada, diciendo que todo está bien porque hemos evolucionado, porque somos una generación más inteligente, más comunicada, más informada, más desarrollada. No podemos decir que hemos cambiado, que somos una nueva generación moderna, una nueva generación evolutiva. No, Señor, no podemos seguir así. Y eso es lo que está pasando. Y la iglesia hoy, aunque está orando, aunque está llorando, gimiendo, algunos ayunan, algunos velan, están haciendo lo que pueden. Pero es que estamos viviendo en un mundo sin ley y estamos sencillamente recogiendo, cosechando las consecuencias de esto. Y si vamos a Génesis, vemos que Dios destruye a una sociedad que vivía sin ley. Y estoy hablando de Sodoma y Gomorra. Mire cómo
El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjate que hay en la historia ejemplos de las consecuencias de una sociedad que vive impíamente, de una sociedad que vive sin ley, apartado de Dios. La Biblia dice que era un pueblo idólatra y que no temía a Dios y que no tenían ley. Y ahora, ¿cómo se muestra Dios al mundo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque es que muchos dicen, bueno, y si Dios es un Dios de amor, ¿dónde está? En medio de esta crisis, ¿dónde está en medio de estos conflictos? ¿Dónde está en medio de esta hambruna? ¿Dónde está en medio de todas estas situaciones adversas que la sociedad está viviendo y está pasando? Y es que la gente quisiera como que viniera Dios con una varita mágica y tocara a los gobiernos, tocara a la gente y el comportamiento de la gente cambiara, o que aún las mismas condiciones nefastas que estamos viendo cambiaran, que allí de una manera mágica Dios apagara los incendios que hay en California, o que de una manera mágica Dios recogiera las aguas de los lugares inundados, o que sencillamente eh, le quitara las fuerzas a los tornados, a los vientos, y que todo volviera a la normalidad y que no ha pasado nada, que retrocediera el tiempo y que los niños violados, que las familias violentadas volvieran toda la normalidad, y los que han sido asesinados de una manera cruel, de una manera injusta, entonces como que Dios los resucitara y como que todo volviera a la normalidad, y Dios no actúa de esa manera. Lo primero que tenemos que entender, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, es cómo actúa Dios. Y yo quiero que miremos hoy a la luz de la palabra cómo es que Dios actúa en medio de estas crisis, y nosotros debemos estar atentos. Esa es la importancia, esa es la relevancia de la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra de Dios. Esa es la relevancia, la importancia de que usted escuche palabra de Dios, de que usted lea la Biblia, porque es que ahí usted va a entender, va a comprender, se va a encontrar cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios habla en medio de estas crisis, y cómo es que nosotros debemos aferrarnos a todo lo que Dios está haciendo para poder recibir su consejo. Entonces, miremos esto. La Biblia dice que Dios se muestra al mundo de la siguiente manera. Elige a una nación pequeña e insignificante para mostrarse a un mundo idólatra y sin ley. Sí, escogió a Israel, una nación pequeña, una nación insignificante. Ahora, ¿cómo es que Dios, el Todopoderoso, el Santo, se va a mostrar a un mundo pecador? Dios toma esta nación y la lleva al desierto. Pasan por el Mar Rojo, y en medio de este paso, Israel venía siendo perseguido por los egipcios y no hay salida. Todo esto es parte de un plan maravilloso de Dios. Ellos sin esperanza están ahí frente a un mar impetuoso, y Dios, para mostrarse con todo su poder, abre, abre ese mar, y el pueblo de Israel pasa. Y cuando ya ha pasado el pueblo de Israel, empieza a introducirse por esa apertura en el mar el ejército egipcio, Faraón con sus carros. Y Dios cierra ese mar y es destruido los enemigos de Israel. Pues Egipto era un mundo idólatra que se había arrodillado ante ídolos falsos, ante dioses falsos. Y había otras naciones que seguían este ejemplo. Y al ver la destrucción del ejército de los egipcios, del ejército de Faraón, empiezan a conocer, empiezan a saber que había un Dios todopoderoso, que había un Dios que destruía a todos aquellos que vivían en injusticia, en idolatría, en pecado y en engaño. Dios decide, óyeme bien, que iba a sacar a un pueblo, que los iba a llevar por el desierto y que los iba a poner en situaciones difíciles, y que los defendería en medio de esas situaciones, que les hablaría y que ellos escucharían. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí está comprendiendo cómo actúa Dios? Dios permite estos caos y estas crisis, pero en medio de todos ellos, Él se empieza a manifestar con un pueblo. Porque en medio de todas estas crisis hay un pueblo que se levanta,
Hay un pueblo que clama a un Dios todopoderoso. Hay un pueblo al cual ese Dios le responde. Hay un pueblo al cual Dios le habla. Hay un pueblo al cual Dios salvaguarda, al cual Dios protege y al cual Dios cuida. Y en medio de todo este panorama, Dios empieza a mostrarse. Y es ahí donde entonces la gente empieza a ver, yo quiero acercarme a ese Dios. Aquellos entendidos empiezan a ver, yo necesito de ese Dios. Yo necesito que en mi vida, en mi familia, en mi nación, en mi comunidad, pase lo que está pasando con ellos. De eso se trata. Por eso el caos y la crisis. Porque estas son las situaciones que Dios planea, que Dios gesta y hace que la gente voltee la mirada a Dios. Por eso es que usted y yo hoy como iglesia tenemos que mostrar a un Dios todopoderoso. Por eso es que como iglesia usted y yo tenemos que tener una confrontación con la palabra para que tengamos argumentos suficientemente sólidos, bíblicos, firmes, divinos, para poder expresar y mostrar a un mundo que hay una salida, que hay una respuesta. Usted tiene que mostrarse como un hombre, como una mujer, como un joven, como un niño de fe, de oración, de intercesión, de clamor. Y la gente tiene que ver que cuando usted ora, que cuando usted gime, que cuando usted busca la gloria de Dios, que cuando usted se acerca a Dios, Dios lo escucha, y Dios responde ante estas situaciones. De eso se trata. Por eso todo lo que estamos viendo, por eso todo lo que estamos viviendo, porque es un momento de mostrar, porque esto es lo que obliga a un mundo impío, a un mundo pecador, volverse sensible a la necesidad de Dios. De eso es que se trata. Por eso es todo lo que estamos pasando. Espero que me esté entendiendo y espero que esté comprendiendo esta tremenda verdad. Dice Dios en su palabra, le llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Por qué el pueblo de Israel pasó este tiempo en el desierto? Porque era necesario, porque en el desierto Dios los instruye para que escuchen sus palabras. Dios, el desierto hace que su corazón sea preparado. El desierto hace que el corazón de toda la nación de Israel sea preparada para escuchar la palabra de Dios. Esa era la idea. Y esa es la idea de lo que está pasando hoy en día. Que el pueblo, que las naciones se sensibilicen, óyeme bien, se pongan a tono en su corazón para conectarse con el corazón de Dios. Porque en altivez, en grandeza, en pecado, en dura cerviz, en ninguna condición de esto estaremos conectados, ni estaremos siendo sensibles al llamado de Dios. Se necesita de esto, porque así es el corazón del hombre. El corazón del hombre es duro, es insensible, es arrogante, es prepotente. La actitud del hombre es una actitud de dura cerviz, es una actitud de independencia, una actitud de que yo lo puedo hacer, de que yo soy capaz, de que yo lo voy a lograr. Por eso es que Dios necesita provocar lo que hoy está viendo, para que el corazón del hombre se insensibilice, se sensibilice, se ponga a tono con Dios, para que el corazón del hombre escuche lo que Dios necesita hablarle. Y entonces es cuando la palabra viene, cuando la palabra se vuelve instrucción, cuando la palabra se vuelve guía, cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarnos. Y esa era la idea, ese es el propósito de todo lo que estamos viviendo. Y fue así como Israel, al ver la columna de fuego y la nube, veían el cuidado maravilloso de Dios sobre ellos. Y cuando el mundo veía la columna de fuego y la nube, era un testimonio que comenzó a correr voz a voz, que decían, Israel tiene un Dios que oye, Israel tiene un Dios que habla, Israel tiene un Dios que protege, Israel tiene un Dios que los defiende, que los cuida. Es ahí cuando usted entra a un nivel de crisis y Dios empieza a favorecerlo, Dios empieza a manifestarse, Dios empieza a sacarlo de esa crisis. Entonces la gente empieza a hablar de las maravillas, la gente empieza a testificar, la gente empieza a tener contacto por los hechos que están pasando en su vida, en este caso en el pueblo de Israel, empiezan a tener contacto con un Dios, empiezan a tener conocimiento de un Dios todopoderoso. Así es como comenzaron a comparar a este Dios con los dioses de piedras que las naciones impías tenían. Y cuando
Ustedes estudian la historia del pueblo en el desierto, un pueblo totalmente dependiente, pues no había comida y Dios los alimenta. No había agua y Dios saca agua de la roca. Hay oscuridad y vientos fríos en el desierto en la noche, entonces Dios levanta una columna de fuego y comienza Dios a hablar por medio de sus siervos a este pueblo. Levanta líderes para dirigirlos y los sostiene en medio del desierto. Entonces, estamos entendiendo todo lo que Dios hace en medio de una crisis, en medio de una situación. Entonces, yo le invito a que entienda lo que está pasando. No se queje, no pelee con Dios. Es un tiempo para confiar en Dios. Dios permite, Dios provoca todo esto para que usted y yo volquemos toda nuestra mirada a Él, todo nuestro corazón a Él y para que entendamos que es el único que nos puede cambiar. Miren lo que les acabo de decir. Estados Unidos, la parte aquí de la Florida, azotada en este último mes por peligros de huracanes, pero la otra parte de Estados Unidos, allí en California, azotado por estos incendios voraces que no han podido controlar, a causa de la crisis ambiental que hay. Las tierras han perdido humedad, entonces los terrenos hoy en día son más secos. Por eso es que un desierto como un bosque como estos se enciende de una manera tan rápida. Pues anteriormente la tierra era más húmeda y la misma humedad de la tierra no permitía que el fuego se expandiera con una velocidad tan impresionante. Pero hoy la tierra está seca, los árboles, aunque usted los vea verdosos, muchos de ellos están semisecos y una tierra árida y ayudado por los vientos, cualquier pequeño incendio puede ocasionar lo que estamos viendo. Gente fallecida, gente desplazada, gente desaparecida, la fauna destruida, una cosa impresionante, impresionante lo que estamos viendo. Es que Dios está hablando, Dios está manifestando. Y es un tiempo donde la iglesia, donde el pueblo de Dios va a ver la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que la gente impía, la gente del mundo vea, hay una sociedad, hay una comunidad, hay un pueblo diferente que Dios está guardando, que Dios está bendiciendo, que Dios está cuidando. Así es que Dios está hablando, así es que Dios habla. Cuando el mundo impío, cuando las naciones impías veían a Israel protegida, salvaguardada en el frío de la noche, en las heladas de la noche, en la oscuridad densa de la noche del desierto, que se levantaba una columna de fuego lo suficientemente grande para darle cobertura, darle calor, darle luminosidad a toda una nación. Más de 2 millones de habitantes en medio del desierto, salvaguardados, protegidos en medio de la noche. La gente veía algo especial. A lo lejos, a lo muy lejos, se veía la columna de fuego. ¿Qué es eso? Es el pueblo de Israel. Es el Dios de Israel que alumbra a la nación, la protege, la salvaguarda. Es eso lo que Dios está haciendo. Es así como Dios empieza a hablar. Y es el mundo pagano que no tiene a un Dios vivo y real como el que nosotros tenemos, el que empieza a tener contacto con un Dios maravilloso. Los paganos veían a Dios actuar en el desierto, vieron el mar rojo abrirse y luego cerrarse para destruir los carros de Faraón. Supieron que fueron sustentados con maná en el desierto, oyeron que las murallas de Jericó cayeron. Y aunque 10 veces tentó este pueblo la voz de Dios, aunque 10 veces negaron la voz de Dios, y aunque 10 veces se levantaron contra Dios y provocaron al Dios viviente, comenzaron a escuchar entonces a otros dioses. Y aún así, Dios seguía buscando un pueblo. Dios seguía llamando a un pueblo. Y este es otro ejemplo maravilloso de la gloria de Dios. Porque aunque este pueblo de Israel en el desierto se rebelaron contra Dios 10 veces, provocaron a Dios a ira, Dios en su misericordia volvía a acercarse. Dios en su misericordia seguía recibiéndole con los brazos abiertos cuando este pueblo se arrepentía y le buscaba. Y es la otra forma de hablar.
Porque en medio aún de estas crisis que estamos viviendo hoy, si nuestra nación se arrepiente, si una sociedad se arrepiente, si una comunidad se arrepiente, si una familia se arrepiente, si una vida vuelve su mirada a Dios en una actitud de arrepentimiento, buscando la misericordia de Dios, déjame decirte algo, la encontrará. Dios está presente. Solo que tenemos que tomar una decisión. Y el pueblo de Israel, cuando veía las consecuencias de su pecado, el pueblo de Israel cuando se encontraba con el dolor nefasto del juicio de Dios causado a sus vidas por el pecado que ellos cometían, entonces eran quebrantados y se volteaban de todo corazón a Dios, alcanzaban misericordia. Y eran o tenían acceso a un nuevo, a una nueva oportunidad. Dice la palabra de Dios que 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. Y Dios habló de que era necesario perdonar todas las veces que fuese necesario. Óyeme bien, al que necesitase perdón. Y el primero que estaría dispuesto, así fuesen 70 veces 7 en un día, a perdonar, sería Dios por nosotros. Solamente necesitamos arrepentirnos y voltear nuestro corazón hacia Dios. Y Dios en ese amor lo haría. Y Dios en ese amor traería bendición, traería libertad, traería paz, traería gozo. Y es el Dios que tenemos acceso y que tenemos la oportunidad de encontrarnos. Y hoy Él quiere encontrarse con su pueblo. Él quiere hoy bendecirnos y mostrarnos su gloria. Entonces, Dios volvía y ofrecía una oportunidad, porque Dios estaba buscando un pueblo. Dios decía, yo estoy buscando un pueblo que oiga lo que dice Dios, que atienda lo que Dios quiere atender, que lo escuche. Y a pesar de las 10 veces que lo ignoraron, la Biblia dice que no pudieron entrar al descanso, producto de su incredulidad. Y cuando uno lee el libro de Jeremías, y cuando uno lee el libro de Isaías, y en general de todos los profetas, se encuentra con el dolor del corazón de Dios, porque Dios estaba buscando un pueblo que me escuche, un pueblo que haga lo que yo quiero que haga. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice así, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y es que el pueblo no entendió que Dios estaba hablando y estaba hablando muy, muy en serio. Tenemos que tomar a Dios, tenemos que tomar su palabra, tenemos que tomar su ley con toda la seriedad del mundo. Dios estaba hablando muy en serio y dice, aquellos que por su incredulidad actuaron de una manera contraria a lo que yo esperaba, no pudieron entrar en mi reposo. Dice, óigame bien, Israel hubiese podido ser ese pueblo. Y hoy dice el Señor, necesito un pueblo, estoy buscando un pueblo que confíe en mí. Estoy buscando un pueblo que le muestre al mundo que yo soy un Dios que escucho, que yo soy un Dios que hablo y que yo soy un Dios que respondo. Y a ese pueblo que confía y me busque de todo corazón, yo me quiero manifestar. Y aquí es donde me voy a poner en la actualidad. Porque cuando él no pudo encontrar ese pueblo en medio de Israel, cuando el mundo aún se movía en la oscuridad, en la idolatría y en el pecado, él envió a su Hijo único. Y él decía, mi propósito es encontrar un pueblo, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que he vivido y a pesar de toda la mala respuesta que me ha dado Israel. Y si tengo que enviar, dijo el Señor, a mi Hijo, lo voy a enviar, porque Él va a confiar en mí. Y Él no hará nada sin consultarme. Y Él no hablará nada que no sea que haya salido de mi corazón. Él no hará nada sin escuchar antes la voz del Padre.
Y Jesús, que fue el segundo Adán, él era el encargado de formar ese pueblo. Él confiaría de verdad en Dios. Escuche esto, usted puede memorizar toda la escritura, usted puede conocerla, usted puede predicarla, usted puede predicar con mucha unción, pero el mejor testimonio a un mundo perverso, el mejor testimonio a un mundo sin ley, el mejor testimonio a un pueblo que no confía ni siquiera en las instituciones, a un pueblo, el mejor testimonio es un pueblo que puede mostrar que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que controla nuestras vidas, que hay un Dios que responde a toda la necesidad y que hay un Dios que se manifiesta a aquellos que esperan en Él. Jesús enseñó, no puedo hacer nada sin que mi Padre esté de acuerdo con ello. No puedo hablar sin mí que mi Padre me lo diga. Jesús era un hombre totalmente dependiente de la voluntad del Padre, como la experiencia que vivió en su momento Israel en el desierto. Era una total dependencia. Óyeme bien, ese es el llamado de hoy. Dios necesita levantar un pueblo, y estoy hablando de iglesia de parte del Señor, un pueblo que dependa de Dios, un pueblo que confíe en Dios, un pueblo que consulte a Dios, un pueblo que espere respuesta, direccionamiento de parte de Dios, un pueblo que se mueva a la derecha, a la izquierda, al frente o se detenga si es necesario, de acuerdo a las instrucciones que Dios le dé. Dios necesita un pueblo, no que se mueva conforme a su parecer, no que se mueva conforme a los dogmas de la sociedad, no que se mueva conforme a los principios de este mundo, sino a los principios de la palabra. Y Jesús era un hombre totalmente dependiente de la voluntad del Padre. Este es el tipo de gente que Dios está buscando. Este es el tipo de gente que Dios quiere juntar para formar su pueblo. Él quiere juntar una iglesia que esté bajo el total control de Dios, bajo el total control del Espíritu Santo. Y cuando Jesús estuvo en la tierra y antes de partir reunió a sus discípulos y les dijo, yo les he mantenido, ustedes han dependido de mí, ustedes han confiado en mi palabra, ustedes han marcado un ejemplo y ahora me voy, pero no estarán solos. Voy a enviarles al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y ustedes serán un pueblo en el cual yo habitaré, pues con ustedes estará mi Espíritu. Recuerde, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Hoy quiero recordarles, creo en la Trinidad, y la Biblia enseña que el Espíritu Santo es la revelación de lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Hoy estamos bajo la influencia de una generación que todo lo tiene inmediatamente. Hay mucha información, hay mucha información a la mano para tomar decisiones ya. Y el llamado es tome decisiones ya. Como dicen las jóvenes de hoy en día, sin mente, usted puede hacerlo. No es necesario medir consecuencias. Lo que importa es la experiencia que usted va a vivir. Si pierde, no importa, pero viva la experiencia. Solo mire lo que quiere, solo mire lo que desea y hágalo. Pregunto, ¿cuántos cristianos instantáneos tenemos hoy? Pregunto, ¿cuántos cristianos emocionales tenemos hoy? Pregunto, ¿cuántos pastores instantáneos y emocionales tenemos hoy? ¿Cómo debe ser entonces? Pues si vas a tomar una decisión, debes orar a Dios al respecto. Debes esperar la respuesta de Dios y de acuerdo a esto, ahí sí debes actuar. No tome decisiones inmediatas. Hoy la gente dice, yo tengo la mente de Cristo, tengo por ende la inteligencia de Cristo, así que debo actuar de acuerdo a como mi mente me dice. Y hoy viene un pensamiento loco, desafortunado, imprudente o algo, pero como tengo la mente de Cristo, es de Cristo. Entonces la gente dice, puedo tomar mis propias decisiones, pero no es lo que mi Biblia dice. Por eso es que tenemos tantos problemas hoy, aún dentro del seno de la iglesia. Tenemos cristianos deprimidos, tenemos cristianos fracasados, pues estamos tomando decisiones instantáneas. No buscamos la guía del Espíritu Santo. Cada vez que tengo una buena idea y sencillamente no oro, es otro fracaso más que tengo que sumar, es otra pérdida más que tengo que sumar. Entonces, es tiempo de que nos detengamos. Es tiempo de que
El llamado es que pongamos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Dios. Ya no podemos seguir moviéndonos de una manera alocada. Ya no podemos seguir actuando de una manera impía, porque si lo hacemos como el mundo, entonces no estamos llamando la atención del mundo. No estamos haciendo lo que el mundo. Si usted y yo actuamos como el mundo actúa, no estamos buscando, no estamos alcanzando, no estamos logrando todo lo que Dios espera que logre. Acuérdese que necesitamos en un mundo de afán, en un mundo de decisiones alocadas, en un mundo de decisiones apresuradas, necesita que se levante un pueblo que actúe de una manera diferente. Un pueblo que sea consciente, un pueblo que tenga comunión con el Padre, un pueblo que tenga revelación, entendimiento, un pueblo que ore y que espere respuesta de un Dios todopoderoso. Porque el Dios que tenemos no solamente nos escucha, el Dios que tenemos nos habla, el Dios que tenemos nos guía, el Dios que tenemos nos direcciona, el Dios que tenemos nos enseña, el Dios que tenemos nos instruye, el Dios que tenemos nos hace ir por un mundo diferente, nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios, nos hace vivir conforme a la manera que Dios quiere que vivamos. Y por eso es que usted y yo, en medio de todo este caos que estamos viendo, usted y yo en medio de todo este caos que se está experimentando, somos diferentes. Somos diferentes, somos la iglesia del Señor, somos el pueblo de Dios. Pues no nos movemos por emociones, no nos movemos por instintos, no nos movemos como la demás gente lo hace, nos movemos conforme a la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces tomamos decisiones alocadas, apresuradamente, y nos equivocamos y nos fracasamos. Y nos preguntan, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste aquello, lo otro? Sencillamente pensé que era una buena idea. Y una cosa es una buena idea y otra cosa es un mandato del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces a las personas no les ha dicho que hagan lo que hicieron. Y dicen, lo hice porque creí que era bueno, o lo hice porque vi que a otro le funcionó y pensé que a mí me iba a funcionar. Muchas veces tomamos decisiones tomando como primicia de que si a aquel le funcionó, cuánto más a mí que tengo al Espíritu de Dios. Y no se trata de tenerlo, se trata de escucharlo. Se trata de escucharlo. Y esto no es lo que Dios quiere que pase en nuestra vida, que tomemos decisiones apresuradamente. Esto no es el ejemplo que el mundo necesita ver. Cristianos mediocres que se equivocan. Dios quiere un pueblo que se arrodille. Dios necesita exhibir al mundo un pueblo que busque el rostro de Dios y bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo hablará y liderará una decisión y lo llevará al buen éxito de lo que haces. Así que el llamado hoy es que aprendas a vivir confiando en Dios. Aprendas a hacer las cosas como Dios quiere que la hagas. Aprendas a desarrollarlos con el método de Dios y en el tiempo de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Hoy se trata de que usted le entregue todo el control de su vida, de sus decisiones, de su familia, de su trabajo, de todo lo que haga y lo que emprenda a Dios, que confíe en Él y que espere voz de Dios, que espere dirección de Dios, para que otros vean que cuando oramos a Dios, que cuando presentamos nuestros proyectos, nuestras necesidades a Dios, cuando esperamos en Él y confiamos en Él, la victoria viene. Pregunto, ¿cuántas decisiones has tomado últimamente? ¿Cuántas decisiones has tomado donde no has orado al respecto? ¿Cuántas decisiones has tomado ahora y que no puedes decir, Dios me lo mostró, Dios me ordenó que lo hiciera? Yo creo que usted no puede decirle una palabra a un hijo no creyente hasta que usted no haya estado en la presencia de Dios y Dios le dé la palabra y Dios le permita ver el corazón de ellos. Muchos jóvenes no están en el Señor hoy porque se les ha predicado demasiado, pero ese mensaje no estaba viniendo del corazón de Dios, estaba viniendo de un corazón temeroso, estaba viniendo de un corazón amoroso de un ser humano y no es una revelación.
Y como no es una revelación, no está tocando la conciencia, no está tocando el corazón de ese hijo. Hoy hemos llenado a nuestros hijos de sermones. Hoy estamos predicando, óyeme bien, muchos sermones y hay mucha palabra, mucha de ella es de entretenimiento, mucha de ella es de un conocimiento humano, psicológico, algo. No ha venido del corazón de Dios. Entonces no llega. Y es lo que está pasando en la iglesia. La iglesia está yendo, óyeme bien, a escuchar sermones. La iglesia, el pueblo está asistiendo, pero óigame bien, no está llegando la palabra de Dios al espíritu de las personas. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, escucha un sermón y puede saber si viene del corazón de Dios o no. Una persona llena del Espíritu Santo podrá saber si ese sermón, si esa palabra es fruto de un hombre que ha estado de rodillas delante de Dios. Y óigame bien, y podrá entender si Dios le está hablando. Así suene bien, así esté bien presentado, así provenga de una persona bien carismática, usted podrá discernirlo. Mire, hoy he hablado, en estos tiempos he hablado con cristianos, cristianos maduros, cristianos serios. Y la queja número uno que me encuentro en este tipo de cristianos mayores, de relación, de comunión con Dios, es la siguiente. Dicen, mi iglesia está muerta, no hay palabra que toque mi espíritu, no hay convicción. Y muchos dicen, lamento tener que ir a la iglesia a pasar un tiempo más de entretenimiento o algo, pero es que no tengo más a dónde ir. En mi ciudad, en mi pueblo, donde me encuentro no hay, en el lugar donde estoy no hay. Para ir a la iglesia no es un tiempo de contentamiento. Dice, yo me quedo asombrado o asombrada de ver lo que está pasando, de ver a los jóvenes. Y me dice, me encuentro y me gusta el equipo de alabanza, me gustan los jóvenes, pero cuando ellos tocan, aunque lo hacen bonito, yo siento que esa alabanza no llega al corazón de Dios, no me conecto. Y muchos me han dicho, digo, yo tengo que ponerme, yo cierro mis ojos y me pongo a orar. Porque cuando volteo a mi lado, siento el respirar fuerte de un joven, de una persona que brinca, que salta y todo. Y lo veo danzando, brincando, saltando en sus emociones, satisfaciendo sus emociones, su carne. Pero yo no veo que esto llegue a Dios. Y esa es la realidad. Mira, algo que yo le he dicho al Señor, mi afán no es preparar sermones. Yo lo que quiero escuchar es tu corazón. Mi afán no es que me conozcan. Yo lo que quiero es conocerte a ti. Mi afán no es que me vean, yo quiero verte a ti, Señor. Mi afán no es que me oigan y que me vuelva yo tal vez un predicador famoso. Mi afán es oír tu voz y volverme famoso para ti, volverme especial para ti. Mi afán es que yo esté esculpido en la palma de tus manos, que yo sea la niña de tus ojos. Ese es mi afán. Y entonces la pregunta que cabe después de escuchar todo esto es cómo le vamos a entregar el control a Dios de nuestras vidas. Lo primero que debemos entender es que debemos estar convencidos que el Espíritu Santo está deseando darme la mente de Cristo. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viene, nos guiará al conocimiento de toda la verdad. Y si Él está en mi corazón, Él lo hará. Lo que necesito es tener tiempo con Dios. Ya no estamos teniendo tiempo con Dios. Oramos, leemos la palabra de Dios, pero lo hacemos esporádicamente. Ya no hay un tiempo para Dios. Pero la Biblia me dice, métete al cuarto de oración y cierra tu puerta y ora al Padre que está en lo secreto. Esos tiempos de secreto, en el secreto de Dios, ya no lo estamos viviendo. Ya no lo estamos viviendo. Dice la misma palabra, mi Biblia dice, y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso no lo estamos experimentando. No lo estamos experimentando. ¿Por qué la iglesia ha perdido fuerza? ¿Por qué la iglesia ha perdido poder? Porque no tiene tiempos en lo secreto con el Padre. Porque el resultado y el efecto del secreto, de estar en el lugar secreto con el Padre Celestial, ¿cuál es? Que somos recompensados públicamente.
Y perdóneme que tenga que decirlo, pero hoy la iglesia es motivo de vergüenza, hoy la iglesia es motivo de queja, hoy la iglesia es motivo de señalamientos. Eso es lo que estamos viviendo. Tristemente esa es la realidad. Tristemente eso es lo que está pasando. A eso nos estamos enfrentando. Ahora, lo repito, y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿dónde está esa recompensa? Recuerda cuando lo leí en la parte anterior, y el Espíritu te guiará a toda verdad. Óyeme bien esto. Esta es la recompensa, que seamos guiados al conocimiento de toda verdad. Esa es la recompensa pública. Hoy la iglesia no tiene la verdad. Hoy la iglesia no está haciendo respuesta, óigame bien, a un mundo perdido, a un mundo en ignorancia, a un mundo en confusión. Hoy la iglesia no tiene respuesta. Entienda esto. Yo entro al cuarto de oración bien temprano, pues el tiempo donde nada ni nadie me interrumpe, pues los demás duermen. Y para madrugar hay que acostarse temprano. Y cuando Dios ve que eres primero, pues usted le está dando su tiempo y está disponiendo su corazón para buscarle, entonces Él empezará a recompensarlo públicamente. Él empezará a traer a su vida revelación, entendimiento y comprensión de los tiempos, de las situaciones, de las circunstancias, y empezará a traer revelación a su vida, porque empezará a darle respuesta para usted mismo y para un mundo en confusión. Desafortunadamente, en estos tiempos, aún en muchas iglesias, se sigue predicando de prosperidad y abundancia. No hay respuesta para los tiempos que estamos viviendo. Muchas veces vamos a la iglesia o nos conectamos con un sermón y oímos una palabra que no tiene nada que ver con los tiempos que estamos viviendo. Ya no se ve tanto de personas que van a la iglesia y dicen, hoy Dios me habló, hoy Dios me dio respuesta. Ya no se ve hoy en una predicación el predicador hablando y de pronto el pueblo rodándole las lágrimas por sus mejillas a causa de que Dios le está hablando. Ya no vemos hoy tiempos de alabanza y adoración donde el pueblo cae de rodillas quebrantado, llorando y gimiendo, confesando sus pecados y pidiendo perdón a Dios y pidiendo llenura del Espíritu Santo. Pues la respuesta ante la alabanza y la adoración es un pueblo que brinca, que grita, que salta, que suda, y el tema es que yo lo hago para Cristo. Pero ya los tiempos de quebrantamiento y todo, ¿por qué? Porque la palabra no está saliendo del corazón de Dios al espíritu de las personas. No está saliendo, no hay respuesta, no hay respuesta, porque sencillamente las predicaciones no son el producto de un hombre o de una mujer de Dios que se arrodilló, que gimió delante de la presencia de Dios, para que Dios le revelara una palabra, para que fuera respuesta, para que fuera vida a almas que están muertas, que están apagadas. Ya no lo hay. Qué lindos aquellos tiempos donde la historia nos habla de aquellos predicadores que estaban predicando la palabra y la gente caía de rodillas, llorando, confesando sus pecados, declarándose arrepentidos y pidiendo llenura del Señor, llenura del Espíritu Santo para vivir una vida nueva, una vida abundante. Y de ahí salían totalmente sumergidos en la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a vivir conforme a como Dios quiere que viva. Y para eso necesitamos un pueblo que le entregue el control total de su vida al Señor. Un pueblo que viva para Dios, no un pueblo que viva conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propios anhelos. Sí es cierto que la Biblia dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los anhelos y deseos. Sí es cierto, son palabras de Dios, pero necesitamos doblegar nuestra vida, entregar el control de nuestra vida al Señor, vivir conforme a la justicia de Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es cierto que tenemos promesas, es cierto que hay esperanza, que hay bendición en Dios, pero lo más importante no es que usted y yo alcancemos las bendiciones.
Lo más importante es que usted y yo entreguemos el control de nuestras vidas al Señor. Ahora usted debe entender que entrar al lugar secreto, usted debe entender que tener tiempos de oración y de búsqueda con Dios hasta que Él le revele su corazón, va a hacer que el diablo, que el mismo infierno se levante contra usted. Y el diablo va a poner preocupación, el diablo va a poner cargas, el diablo va a poner afanes, el diablo va a poner dolor, angustia en su corazón. Pero recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nada ni nadie podrá prevalecer ante un hombre, ante una iglesia que busque a Dios de todo corazón, que se meta en oración, en clamor, que entre al lugar secreto. Dios le dará el poder y le dará la victoria para que usted venza al enemigo, para que usted salga victorioso, lleno de la gloria de Dios. Dios se volteará, Dios atenderá. Dios pondrá toda su atención, todo su amor y toda su cobertura sobre un hombre, sobre una mujer, sobre un joven, sobre un niño que lo busque en espíritu y en verdad, que se humille en su presencia, que se levante temprano, que lo halle, que clame a Él, que esté atento a lo que Dios le vaya a hablar. Iglesia, hoy no es suficiente un buen sermón. Usted necesita algo que lo toque. Usted necesita recibir algo de Dios que transforme su vida. Hay un problema con la iglesia de hoy. Los predicadores y los líderes no están orando. Se están llenando de actividades las iglesias se están llenando de programas. Gloria a Dios por esta pandemia, porque los programas se tuvieron que acabar. Gloria a Dios porque muchas actividades de la iglesia tuvieron que cerrarse, que retiro de esto, que retiro de aquellos, que seminarios y que todos. Hoy es un tiempo donde Dios está dispuesto y ha preparado y ha dispuesto todo para que usted y yo tengamos más tiempos de oración, de búsqueda de Dios, de confrontación con la palabra. Espero que usted haya aprovechado toda esta cuarentena y aún todas estas normas para meterse más con la palabra, para prepararse más con Dios, para acercarse más a Dios, para evaluar, reflexionar sobre su vida. Porque ese era el propósito de que hoy las iglesias estén cerradas. Ese es el propósito de que hoy, a pesar de que ya hoy, septiembre 20 del año 2020, las iglesias estén autorizadas en nuestra nación a abrirse con un cupo máximo de 50 personas. Óigame bien, lo que Dios está frenando es todo ese tipo de actividades que alegran el cuerpo, la carne del ser humano, que activan los sentimientos y las emociones. Porque Dios lo que quiere es una iglesia doblegada, metida en el lugar secreto, buscándolo de todo corazón. Es eso. Hoy Dios quiere pastores que estén más metidos, buscando la presencia de Dios, buscando el corazón, el rostro de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando palabra, revelación de Dios. Ese es el tiempo que Dios tiene. Y yo no sé por cuánto tiempo más vamos a estar así. Si un mes, 2 meses, 6 meses, un año, no sé. Yo no sé si a nuestra nación le espere un rebrote, un nuevo tiempo de esto y tengamos que entrar a una nueva cuarentena, pero serán tiempos para buscar a Dios. Porque Dios está cansado de tanta actividad, de tanto programa, de tantos eventos en las iglesias, de tantas actividades emocionales, porque es un tiempo para buscar a Dios como nunca antes. Es un tiempo para que podamos entender que si oramos, que si clamamos, que si nos quebrantamos en su presencia, Dios entonces desde los cielos nos escuchará. Y Dios traerá paz a nuestra tierra, y Dios traerá paz a nuestras familias, y Dios traerá de su espíritu, y Dios traerá revelación, entendimiento. Entonces el mundo impío, el mundo pecador, podrá haber una iglesia que arde en el fuego de Dios, podrá haber una iglesia que arde en la palabra de Dios, podrá haber una iglesia que tiene el corazón de Dios, que conoce el corazón de Dios. Dios está llamando a un pueblo. Tenemos que estar convencidos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que Él me escucha y Él me habla. Entonces, debo llevar adelante de Él, óigame bien, el más mínimo pensamiento, la más mínima situación, el más mínimo problema, el más mínimo proyecto. Debemos saber que Dios tiene el poder para ayudarnos. Tenemos que entender y saber que Dios nos quiere total, plena y completamente dependientes de Él, viviendo para Él, haciendo las cosas como Él quiere que las hagamos.
Tenemos que entender que hay situaciones en nuestras vidas que si no nos arrodillamos y no levantamos nuestras manos, si no nos humillamos y quebrantamos delante de Dios, no vendrá respuesta alguna, no habrá victoria alguna, no hay esperanza fuera de Dios. Y entonces le dirás a Dios, si quieres que hagas esto, háblame. Entonces le dirá al Espíritu Santo, si quieres que dé este paso, convénceme de que lo dé. O me voy a mantener quieto y esperaré hasta que no me hables. Me gusta, Jacob, cuando vino al encuentro de Saúl, tenía una carga impresionante. Dice que el ángel de Jehová, que el mismo Señor Jesucristo se le apareció. ¿Y sabe qué le hizo Jacob? Dice que se aferró al ángel de Jehová, se agarró de tal manera que le dijo, no me soltaré hasta que no me des la victoria, no me soltaré hasta que no me hables, no me soltaré hasta que no me bendigas. Y estaba tan decidido que se aferró de tal manera, dice que el mismo ángel tuvo que tocar su cadera, lastimar su cadera, producir un fuerte dolor para que lo pudiese soltar. Porque a pesar de que ya le ha hecho, la victoria es tuya, la bendición es tuya, él no se quería soltar. Y es que así tenemos que hacer. Cuando tengamos un encuentro íntimo y personal con Dios, usted no querrá soltarse. Por eso Satanás no quiere que usted entre al lugar secreto. Satanás no quiere que la iglesia ore. Satanás no quiere que los pastores oren. Porque él sabe que si un hombre de Dios, una mujer de Dios se mete con Dios y se aferra a Dios y no sale de ese lugar secreto hasta que Dios no le hable, hasta que Dios no le dé una palabra, hasta que Dios no abra su entendimiento, hasta que Dios no traiga respuesta a su vida, óyeme bien, él sabe que si hay un cristiano que esté dispuesto a hacer eso, un predicador, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven, un niño, saldrá victorioso y cambiará el mundo y arruinará toda la obra del enemigo. Y Satanás será avergonzado y destruido. Por eso es que Satanás pone 1000 peros. Por eso es que hoy nos dan las 12, 1, 2 de la mañana conectados a un computador o algo. Y mañana me levanto a orar. ¿Cómo te vas a levantar a orar si tienes que levantarte a las 6 para empezar a trabajar y te acostaste a la 1, 2 de la mañana? Si sobre tu cuerpo hay de sueño, de descanso, 1, 2, 3 horas, usted no va a tener fuerzas. Usted no va a tener fuerzas para eso. Por eso Satanás te ha llenado de entretenimiento. Televisión, computador, teléfono, de todo. Para que usted se distraiga, para que usted se quede dormido, para que usted, pierda el sueño, para que se quede dormido bien tarde. Hay que pagar un precio. Si usted quiere levantarse bien temprano o encontrar con el Señor, tiene que acostarse temprano. A las 9:30, 10 de la noche, usted tiene que estar en medianoche. ¿Para qué? Para que usted a las 4 de la mañana esté fresco, para tener un encuentro con Dios en el lugar secreto, para orar, para recibir revelación, entendimiento de Dios, comprensión de Dios. Y es ahí donde podrás tenerlo. Óyeme bien, y cuando hay una persona decidida, una persona que le dice al Señor, Señor, yo no me muevo de aquí hasta que no me hables, hasta que no me convenzas. Y si no me hablas, me quedaré quieto y esperaré. Entonces Dios le dirá, eso es lo que estaba esperando. Quédate firme y espera. No trates de solucionarlo tú mismo. Confía y espera. Y esto no es solo teoría. Yo he obtenido grandes victorias así. He aprendido a lo que es orar y quedarme quieto esperando en Dios, esperando la respuesta de Dios, esperando el favor de Dios. Y eso es lo que quiero, que hoy quede de parte del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos. Que vivir dependiendo completamente de Dios se trata de eso, de esperar, de quedarnos quietos, de creerle a Dios, de confiar en Dios y saber que Él lo va a hacer, que Él tiene el poder. Quiero que reciba esto de Dios. Ya no tienes problemas. Quiero que entiendas eso en esta hora. Ya no tienes problemas. El Espíritu te dice, ya no tienes problemas. A partir de este momento, tus problemas son mis problemas. El Espíritu Santo te está diciendo en esta hora, entrégame tus problemas. Yo te invito en este momento a que te arrodilles ahí, a que le digas, Señor, hoy me rindo delante de ti. Hoy entrego mis problemas a ti. Hoy decido confiar completamente en ti. Hoy decido esperar en ti, Señor. A partir de este momento no caminaré según mi parecer. A partir de este momento no resolveré mis problemas
según mi parecer. Y tampoco, Señor, lo haré en mis propias fuerzas. A partir de este momento quiero caminar en el Espíritu. A partir de este momento, Señor, te doy el control y voy a confiar en ti completa y plenamente. A partir de este momento, Señor, pongo delante de ti toda confusión, toda situación, Señor, que por años me ha molestado, me ha fastidiado. A partir de este momento, Señor, declaro que me rindo a ti, Señor. Y que como lo dijo Jacob, me aferro en este momento a ti, Señor, a tu espíritu, a tu palabra, a tus promesas, y no me soltaré, Señor, hasta que no me des una palabra, hasta que no abras una puerta, hasta que no respondas, Señor. Hoy decido confiar plenamente. Señor, necesito hoy de ti más que nunca. Señor, hoy la iglesia te necesita a ti. Y si tú no nos ayudas, si tú no resuelves las situaciones, si tú no atiendes, Señor, la problemática de nuestra nación, no vamos a lograr salir, Señor. Señor, hoy estamos postrados delante de ti para pedirte que renueves, Señor, nuestra confianza en ti. Hoy estamos aquí, Señor, para pedirte que nos ayude, que nos guíe, Señor. Que nos enseñes a confiar plenamente, que nos enseñes a esperar en tu respuesta, Señor. Padre, no nos moveremos si no lo ordenas, Señor. No nos moveremos, Señor, si no nos hablas, Señor. Hoy queremos movernos bajo los mandatos del Espíritu Santo para cada situación que vivamos. No te ignoraremos más de aquí en adelante en nuestras decisiones, Señor. Al primero que iremos, Señor, será a ti, Señor. Cualquier decisión, Señor, el primero que consultaremos será a ti, Señor. Por más pequeña, por más mínima que sea, Señor, al primero que iremos será a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Nuestra confianza y nuestra esperanza eres tú a partir de este momento. Amén y amén.